Colosenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 7. Amén. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Y se lo encontró, se pone de pie en reverencia a Dios y su palabra. Y dice la palabra, en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Esta es la palabra, puede tomar asiento. Pido a Dios que me dé la gracia para poder compartirla con ustedes. Amén. Es la palabra la que transforma nuestras vidas, es la palabra la que hace la obra en nosotros. Entonces, gracias a Dios que puedo compartir con ustedes esta palabra. Y yo le puse como título a este mensaje: la disciplina del creyente. ¿Sí? Este mensaje tiene como título disciplina del creyente. Vamos a hablar de varios puntos, pero antes de empezar vamos a desglosar con la ayuda del Señor, ¿no es cierto? Vamos a desglosar todo esto, lo que leímos, pero antes de comenzar a desglosar el pasaje, vamos a ver qué es lo que significa disciplina. Vieron que uno muchas veces habla y por ahí no sabe de qué está hablando. Y cuando uno habla de disciplina, yo cuando apareció esta palabra, ¿no es cierto?, me acordé de la escuela primaria. Bueno, hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, que en la escuela primaria cuando alguien se portaba mal o hacía algo que no era correcto, ¿qué tenía que hacer? Firmar el cuaderno de disciplina ahí, a dirección, y firmar el cuaderno de disciplina. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de disciplina, ¿no es cierto?, hablamos de conducta, hablamos de un orden que tenemos que tener, ¿sí? Pero si nosotros vamos a la palabra disciplina está en la Biblia. Y como que el Señor es claro, es directo. El Señor no anda con vuelta, el Señor nos dice las cosas tal y como son. ¿Por qué? Porque cuando vemos la palabra disciplina en la Biblia, ¿sabe a lo que está haciendo referencia? Castigo, látigo, azote. O sea que hay palabras que muchas veces no nos gustan, pero la Biblia cuando habla de disciplina, habla también de látigo, habla de castigo, habla de la varita, ¿sí? Y por ejemplo en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 19, ahí el mensaje a la iglesia de la Odisea dice que yo reprendo y castigo, dice la palabra. Pero en otra versión, en la versión de las Américas, dice yo reprendo y disciplino. ¿Por qué? Porque esa palabra disciplina dice que es castigo. O sea que Dios castiga. ¿A quién castiga? ¿A los del mundo? No, castiga a sus hijos, castiga a los que Él ama, dice su palabra. Después busqué, por ejemplo, en Efesios 6:4, dice que vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, dice, sino criadlos en disciplina, dice la palabra. Ahí de vuelta aparece la palabra disciplina. Y esa palabra disciplina dice, edúquenlo, entrénenlo, instrúyanlo. Dice que la palabra disciplina es un entrenamiento que nos moldea, un entrenamiento que nos corrige. Ahora, un entrenamiento que nos fortalece, que nos perfecciona. Pero ¿en qué tenemos que entrenar? Quizás hay muchos que están entrenando para el sábado que viene. Quizás están saliendo a correr para estar en estado. Vieron que hay un campeonato de fútbol 5. Hay algunos que están pateando al arco, otros que están entrenándose para atajar. ¿Por qué? Porque todos quieren alcanzar el premio, ¿sí? Pero acá vamos a ver otro tipo de entrenamiento. El entrenamiento que tiene que tener, ¿quién? El cristiano, ¿sí? Entonces, otra definición que encontré de entrenamiento, dice que es de conducta, dice que es formación, es un proceso de educación, es un proceso de restauración. Y yo le puse, es el proceso de santificación. ¿Qué es eso? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces vamos a hablar la disciplina del creyente, vamos a hablar la formación del creyente, el proceso de educación del creyente y la restauración del creyente. Amén. Que es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ahí cuando tenía una definición de lo que es la palabra disciplina,
vamos a pasar un poco a ver cuál era la situación de la iglesia allí de Colosas. Dice que esta carta la escribió Pablo cuando él estaba preso allí en Roma. Ahora esta iglesia dice que fue fundada por Epafras. Pero ¿qué pasa? Que esta iglesia estaba pasando por problemas. Había cosas que no estaban bien. Entonces, ¿qué hace Epafras? Lo visita a Pablo, porque Epafras seguramente era una perlita de Pablo. Lo visita a la cárcel. ¿Y qué hacía Pablo en la cárcel? Él estaba allí llorando, lamentándose porque no podía servir a Dios, porque qué injusta que es la vida. No. ¿Él qué hacía? Él estaba allí sentado, me imagino que ha tenido un papiro, con una pluma, con la tinta, ¿no es cierto? Y él estaba escribiendo. Y dice que él escribió una carta a la iglesia de Colosas, ¿sí? Que vemos que es esta carta que escribió acá. Ahora Pablo le dijo, bueno, ustedes lean esta carta, después pásensela a la iglesia de la Odisea. Y que la carta que recibe la iglesia de la Odisea, después la lean ustedes. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo? Quería enseñarle, quería advertirles a la iglesia de que tenían que hacer las cosas correctamente, de que ellos no podían ser engañados, ¿sí? Dice que bueno, que esta Colosas, esta ciudad, para ubicarnos hoy en la actualidad, es parte de la Turquía, ¿sí? Es parte de Turquía, allí en el continente asiático. Y bueno, y un poco sabiendo cuál era la situación de la iglesia, vamos a ir desglosando estos versículos que leímos. Y leímos allí en Colosenses en el capítulo 2, en el verso 6, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Jesucristo? Porque recibir a Cristo es el comienzo de nuestra vida. Nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos separados de Él. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer para comenzar a vivir esta nueva vida? Recibirle a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, ¿sí? Y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿sí? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice el verso 24. O sea que fue obra de Cristo. Dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, por ese favor no merecido, mediante la redención, dice. Ahora en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y yo subrayé lo que significa la palabra redención, y dice que la palabra redención significa el pago de un cierto precio por nuestro rescate. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Él pagó un precio. ¿Para qué? Para rescatarnos a nosotros. Hoy cantábamos la alabanza, el mundo no puede ser mi hogar. ¿Qué hizo el Señor? El Señor nos rescató del mundo, el Señor nos rescata de la vana manera de vivir. ¿Cómo? A precio de sangre. ¿Cuál fue ese precio? Dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, Pablo se lo recuerda. Y Pablo constantemente, si ustedes después se toman el tiempo y leen este libro, es un libro muy lindo, muy rico, habla mucho acerca de la deidad de Cristo. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces vemos que Cristo paga ese precio en la cruz del Calvario, su sangre derramada, dice ese sacrificio agradable y acepto ante el Padre, Él pagó por nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, en un momento tuvimos que recibirle a Cristo, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé, pero yo estos versículos los leo continuamente porque me gustan tanto estos versículos. Dice, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Cómo habla la palabra, no es cierto? Y cómo nos dice que tenemos que creer todos los días. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre ni de carne, ni de voluntad de varón, sino dice de voluntad de Dios. O sea que fue voluntad de Dios pagar un precio por nosotros. Fue voluntad de Dios que nosotros seamos sus hijos. Es voluntad de Dios que nosotros estemos acá. Entonces, ¿con qué espíritu venimos a alabar a Dios? ¿Con qué espíritu venimos a adorarle al Señor? Qué importante que
podamos comprender todas esas cosas, porque van a cambiar nuestra manera de vivir, ¿sí? Y yo acá puse que estas son las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? La victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Las buenas nuevas de salvación, ¿sabe cuál es? Que Cristo vino al mundo a salvar mi vida. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Él dejó trono, corona, reino, se humilló en la condición de hombre, nació en un pesebre. ¿Para qué? Para ir a la cruz, para dar su vida en rescate de nosotros. Amén. Dice que, Pablo varias veces dice que exalta a Cristo en esta carta. ¿Por qué? Porque había falsas enseñanzas. Allí en Colosas, esta ciudad y la iglesia de Colosas dice que estaba constituido por judíos y también por gentiles. Y dice que habían entrado falsas doctrinas. ¿Y qué era la doctrina que había entrado? Y que Jesucristo no alcanza. ¿Por qué? Porque Jesucristo proviene de Dios, pero Jesucristo no es Dios. Entonces yo decía, no alcanza con recibir a Cristo. Había que tener un conocimiento especial, que solo algunos intelectuales dice que podían alcanzar ese pensamiento. Y allí los judíos decían, sí, no alcanza. ¿Por qué? Porque ellos agregaban ciertas tradiciones. ¿Para qué? Para ser salvo. Por ejemplo, guardar día de reposo. Por ejemplo, ellos decían que para ser salvo tenían que circuncidarse. Habían entrado falsas doctrinas, ¿no es cierto?, prácticas del Antiguo Testamento que estaban desviando a las personas de cuál es el verdadero mensaje. Que Cristo murió por nosotros. Nosotros para ser salvos, ¿qué tenemos que hacer? Recibirle a Cristo como nuestro Salvador y cada día creer en Él. Ahora, en ese proceso que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nos ilumina, podemos ver nuestra condición, nuestra pecaminosidad, tenemos la oportunidad de confesar nuestros pecados y dice que produce en nosotros un arrepentimiento. ¿Y qué era el arrepentimiento? Un sentir pesar por nuestros pecados y un cambio de actitud. Estas cosas se dan en ese momento cuando la gracia de Dios nos alcanza. Y ahí nosotros comenzamos a vivir. Comenzamos a aprender cuál es la manera de vivir para agradar a quién. A Dios. ¿Sí? Entonces Pablo le recuerda estas cosas allí a la iglesia de Colosas. Entonces dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice, andad en Él. Vimos que cuando recibimos a Cristo comienza la vida cristiana. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en nuestra vida cristiana? Tenemos que vivir. ¿Vivir cómo? Como cristianos. Dice, de la manera que habéis recibido a Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener una conducta diaria. Dice allí en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 10, dice, para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo tenemos que andar? Como es digno del Señor, agradándole en todas las cosas, llevando fruto en toda buena obra, dice Pablo. Ahora, esa palabra de cómo tenemos que conducirnos está en muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, antes de que Cristo se presente a nuestras vidas. Mas ahora que recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, dice, soy luz, andad como hijos de luz. Dice primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Sí? Entonces acá tenemos una idea general de lo que es andad en Él. Tenemos una idea general, pero ¿qué hizo Pablo? No, Pablo de lo general fue a lo particular. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver la carta, vemos que Pablo dice cosas puntuales. Dice, por ejemplo, en el capítulo 3, en el verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, dice, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ese buscad las cosas de arriba, dice, tened la predisposición de buscar las cosas de Dios.
Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo, en Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que comprender que uno no nació cristiano. Muchas veces está el término que uno es cristiano de cuna, que uno nace en una familia cristiana, pero uno no nace cristiano. Nosotros tenemos que tener ese encuentro con el Señor y tenemos que dar ese paso de fe, tenemos que tomar esa decisión. Entonces uno no nace cristiano, uno tiene que recibir a Cristo como Salvador, como Señor, y tiene que darse todo eso que vimos rápidamente, lo que es el arrepentimiento, ¿sí? En nuestras vidas, ¿para qué? Para servirle a Él, ¿sí? Entonces, Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba. Dice el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, o sea que no tienen que estar más. Hacer morir es algo que no está más. ¿Qué tenemos que hacer morir? Lo terrenal, que dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero dice, miren ahora, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, menciona primero, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre. Yo busqué un poco estas definiciones, bueno, no da el tiempo para ver qué es cada cosa, pero por ejemplo me sorprendió la definición de la palabra ira. ¿Saben lo que significa ira? Es una amargura profunda que no se consume. Aquellas personas que son airosas, dice que tienen una amargura profunda que no se consume. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Pero ahora dejad. O sea, ahí volvemos al proceso en el que nosotros estamos. El proceso que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida. Hay cosas que no tienen que estar más, hay cosas que no se permiten, hay cosas que no se aceptan. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ir dejando. ¿Sí? Dice, no mentáis los unos a los otros. Ahí yo veía lo que significa mentir. Cuando uno miente, dice que produce desunión. Entonces, si estamos orando por la unión, para todos tener un mismo objetivo, la mentira no tiene que estar en nuestras vidas. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crea se va renovando. Dice el verso 12, vestíos, pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire lo que dice el verso 13, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Dice, y sobre todas estas cosas, el verso 14, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. Dice el verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Todo lo que hacéis, dice, sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice el verso 17. ¿Cuántas cosas nos dicen acá la palabra? Ahora yo cuando preparaba este mensaje, me voy a adelantar un poco, todas estas cosas ya lo vimos. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo estaba estudiando, preparaba este mensaje, me acordaba de todo lo que hablaba el pastor en el libro de Tito, todas las condiciones que tiene que tener el ministro, el obispo, las condiciones que tenemos que tener los hijos de Dios. Me acordaba de esa prédica volviendo a las bases. Muchas veces tenemos que volver a la base de nuestra vida. Y yo decía, ¿cómo somos instruidos en todas las cosas? Amén. Ya, bueno, me estoy adelantando. Pero miren, o sea, como que falta todavía. Acá, ¿qué habla? Deberes sociales de la nueva vida, dice acá en el verso 18, hay un título. ¿Qué le dice a las casadas? Las esposas dice, están sujetas a vuestro marido. Dice, como conviene en el Señor, ¿sí? Y dice a los maridos, dice, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pablo en la carta, a los Efesios dice que debíamos amar a vuestras, los varones tenían que amar a vuestras esposas como Cristo
amó a la iglesia, dándose a sí mismo. O sea que a los esposos le está hablando ¿de qué? De un amor sacrificial. Dice que a las esposas, dice, está sujetas, significa, dice, esa palabra está sujeta a un sometimiento voluntario. Bueno, ¿cómo está hablando, no es cierto? Yo le dije, el Señor va directo al grano. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. Acá le habla, por ejemplo, dice, siervos, podemos poner empleados, obedeced a vuestros patrones, no sirviendo al ojo, dice, como quien quiera agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Dice, todo lo que hagáis en tu trabajo, lo que hagáis en tu casa, lo que hagáis cuando vas por la calle, todo lo que hagáis cuando estás en la iglesia, que dice, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Después le dice en el capítulo 4, empleadores, por así decirlo, haced lo que es justo y recto con vuestros empleados, sabiendo que vosotros también tenéis un amo en los cielos. Después que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Dice el verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, aprovechando bien el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Como dice la palabra. Ahora qué bueno que nosotros vayamos marcando punto por punto. Esto está. Esto lo marco en rojo porque hay que tratarlo. Esto lo probé. Esto y más o menos, bueno, lo marco, tenemos que seguir tratándolo. Así tenemos que andar. Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas, lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Colosas y lo que el Señor nos quiere decir a nosotros en esta mañana. ¿Sí? Entonces vimos ahí, volviendo al verso base, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué dice el verso 7? Arraigados y sobreedificados en Él. Ahora, yo cuando vi esa palabra arraigados, es un término de la agricultura. Cuando uno lee esta palabra, ¿con qué lo relaciona? Con una raíz. Y cuando uno habla de raíz, ¿lo relaciona con quién? Con una planta, con un árbol. ¿Por qué? Porque para que ese árbol crezca, ¿qué tiene que tener? Buena raíz, una raíz buena, ¿sí? Y dice acá, yo noté que es fundamental la profundidad de la raíz. ¿Y por qué? Recordando también, ¿no es cierto?, otras prédicas, me acordaba, ¿no es cierto?, que, bueno, no sé si conocen mi casa, pero en una época había un árbol, bueno, en casa hay un pino, hay una palmera, y había un ficus. Y bueno, le estoy hablando ya un tiempo atrás, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, y se dio que empezaron a venir tormentas, o sea que cambió, digamos, el clima, y ya la lluvia no eran simplemente lluvia, venían tormentas y había muchos vientos. Y la verdad que cuando uno tiene árboles cerca de su casa, no deja de ser una preocupación. ¿Por qué? Porque si el árbol se cae arriba de la casa es todo un problema. Entonces, bueno, también sabiendo que no se puede sacar un árbol de la vía pública, bueno, enviamos una nota a la municipalidad. Bueno, de la municipalidad nos respondieron y ¿saben qué? El ficus lo sacaron. ¿Por qué lo sacaron al ficus? Porque no tenía buena raíz. Ahora, yo me acuerdo cuando estaba el árbol, las raíces rompieron toda la vereda, rompieron todo. ¿Por qué? Porque las raíces eran superficiales. Y acá la palabra dice que nosotros tenemos que tener buenas raíces. Nuestra raíz tiene que tener profundidad, ¿sí? Entonces Pablo nos está hablando acá de que tenemos que tener una raíz profunda en nuestra vida. Sabemos que las plantas, los árboles reciben nutrición del suelo a través de sus raíces. Hablaba con mami y le decía, cuando vos le echás abono a las plantas, ¿dónde le echás? Le echás ahí, en la raíz. ¿Para qué? Para que si está media marchita la planta o está media ahí estropeada, con ese abono, ¿no es cierto?, que se echa en la raíz, pueda crecer esa planta. Entonces, dice que las plantas reciben la nutrición a través del suelo. Ahora, nosotros, ¿dónde tenemos que estar arraigados? ¿En el suelo? Tenemos que estar arraigados en Cristo.
Y estando arraigados en Cristo, ¿de dónde recibimos la nutrición? De Cristo. Dice el Salmos 1:3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahí el verso 2 decía de los que se deleitan a la palabra del Señor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahora, ¿qué es el agua en la palabra? ¿Qué es el agua en la Biblia? Es la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. La palabra es la que nos da vida. Tenemos que arraigarnos a Cristo, tenemos que fundamentar nuestra vida en Él. Ahora, por eso yo me adelanté y le decía que nadie nace cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros somos plantados. ¿Dónde somos plantados? En Cristo. El Señor nos rescata del mundo y ¿a dónde nos planta? En Cristo. ¿Para qué? Para que echemos raíces. ¿Sí? Ahora dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Palabra. ¿Dónde recibimos la palabra? Dice, la raíz es la parte que no se ve y que da vida al árbol. Y acá yo puse, ¿cuál es nuestra intimidad con el Señor? ¿Por qué? Porque nosotros venimos a la iglesia, ¿cómo andás? Bien, Dios te bendiga y todo bien. Pero ¿cuál es nuestra intimidad con el Señor? Porque esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor es lo que va a marcar nuestra vida. Vieron que cuando venimos a la iglesia somos todos cristianos. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, hermana. Pero alguien dijo, un cristiano se ve de lunes a viernes. Un cristiano se ve el lunes cuando comienza el día, cuando se va al trabajo, cuando se comienzan con las actividades. ¿Qué tenemos que hacer? Poner en práctica la palabra. ¿Y qué decía? Cosas que no deben estar en nuestra vida. ¿Qué decía? Cosas que tenemos que dejar. Y la primera cosa que tenemos que dejar, ¿qué decía? La ira. Después, ¿qué decía? Soportando unos a otros. Entonces, el cristiano se va a ver de lunes a viernes. ¿Y quién nos va a ver a nosotros? La gente que no conoce a Cristo. ¿Qué es lo que tiene que ver a nosotros? A Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está fundamentada en Cristo y porque recibimos la nutrición de Cristo. Amén. Ahora, ¿dónde recibimos la palabra? ¿Dónde recibimos el consejo? ¿Dónde recibimos la instrucción? ¿Dónde recibimos la sana doctrina? No digo nada. Yo pensaba, ¿no es cierto? Bueno, pensaba, ¿no es cierto?, en esta bendición que tenemos como iglesia. Bueno, Diego decía de que estamos cómodos, de que tenemos aire acondicionado. Bueno, vamos por más, ¿sí? Este año está el propósito, el proyecto de las butacas. Pero qué bendición poder tener la palabra grabada. O sea, uno puede acceder a YouTube y puede escuchar la palabra. ¿Por qué? Qué bendición. Porque hay veces que uno no puede venir. Bueno, este es un tiempo por ahí donde muchos están de vacaciones y por ahí no vienen a la iglesia porque están en otro lado. Pero tienen la oportunidad de escuchar la palabra. Ahora, qué importante que nosotros tengamos esa oportunidad. Qué importante tener ese privilegio. ¿Usted se da cuenta de que es un privilegio venir a la iglesia? ¿Usted se da cuenta de que es un privilegio poder cantarle al Señor? ¿Usted se da cuenta de que es un privilegio poder ser instruido conforme a la palabra? Y yo me acordaba, ¿no es cierto?, cuántas veces uno recibe el agua, cosas lindas, cosas que lo edifican, cosas que a uno le ayudan, pero también nosotros recibimos cosas que no nos gustan. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Tomar medicamentos, ¿sí? Y hay veces que el medicamento no es lindo. Me acuerdo del chavo ahí cuando don Ramón le hace tomar el medicamento. No es lindo, pero bueno,
en la iglesia, vamos a recibir la corrección, vamos a recibir cosas que no nos gustan. ¿Y qué pasa? Muchas veces nos enojamos. No, Dios es amor, está equivocado el hermano. Sí, Dios es amor, pero ¿qué dice? ¿Qué leímos? ¿Que Dios al que ama? Disciplina. ¿Y qué era disciplina? Látigo, chirlo, vara. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cuáles son nuestras bases? ¿Qué hacemos con la palabra nosotros? ¿La ponemos en práctica? ¿La recibimos? ¿Vemos lo que Dios quiere decir? Aparte, esa bendición es corta, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de reunirnos como célula y que comentar acerca de la palabra. Esto no lo entendí, ¿qué quiso decir con esto? ¿Por qué habló de esto? Bueno, ahí se le va a explicar, se le va a enseñar. Hay maestros a quien nosotros podemos acudir a que nos expliquen, podemos ir a nuestros pastores, tenemos la posibilidad de sacarnos todas las dudas. ¿Pero para qué? Porque es bien para nosotros. El remedio muchas veces no es rico, pero es necesario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, tomarlo a ese remedio, ¿sí? Entonces dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Dice, arraigados y sobreedificados, ¿sí? Dice que una persona, esa palabra sobreedificados, dice que es un término de la construcción referido a la arquitectura, o sea que primeramente nosotros tenemos que echar raíces en el Señor. ¿Para qué? Para luego empezar a edificar nuestras vidas. Y cuando uno dice, ¿cómo edifico mi vida? Bueno, hay por ejemplo un pasaje muy conocido en Mateo capítulo 7, dice, el que me oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice, que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque vinieron lluvias, tormentas, tempestades, y esa casa no cayó, dice, porque estaba fundamentada sobre la roca. Ahora, van a venir lluvias, van a venir tormentas, van a venir vientos huracanados a nuestras vidas, van a venir situaciones difíciles, van a venir enfermedades, van a venir cosas que no sabemos cómo manejarlas. Pero ¿dónde tenemos que estar arraigados? ¿Dónde tenemos que estar fundamentados? En Cristo. ¿Para qué? Para hacer frente, para que todo ese viento, para que todo ese problema, para que toda esa dificultad no me voltee, no me tumbe. Leímos ahí el pasaje para la ofrenda, dice que ellos tenían profundo gozo y estaban en profunda necesidad. O sea, ¿cómo se entiende eso? Porque estaban arraigados en Cristo. Amén. Ahora, yo acá me olvidé de algo. Esa palabra arraigarse significa también confiar. Y esa palabra confiar significa apresurarse a refugiarse, es huir por protección. Dice después la fe, la certeza, la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando dice que es apresurarse a refugiarse, es correr al Señor, me acordaba un tiempo atrás cuando recién tenía el auto, ¿no es cierto? Y hacía poco tiempo que lo tenía y empezó a caer granizo. No me alcanzaban las patitas para correr y subir. ¿Y a dónde me metí? Abajo de un árbol. ¿Para qué? Para que el granizo no rompa el auto. Entonces, nosotros corremos al Señor cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, o nos enojamos. ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? Eso es lo que significa confianza, eso es lo que significa echar raíz, correr al Señor. ¿Cuándo qué? Cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, correr a Él porque nuestra confianza está puesta en Él. Dice otra definición de la palabra fe, dice, es la fuerza con que nos agarramos o nos sujetamos de algo o de alguien. Y ahí daba el ejemplo de un niño cuando va a cruzar la calle, dice que se toma de la mano de su padre. Nos tomamos de la mano del Señor, apretamos al Señor. ¿Vieron que hay personas que cuando le da la mano, lo apretan la mano y le dejan la mano toda
Y hay otras personas que te dan la mano no haciendo fuerza, digamos. ¿Cómo nos tomamos nosotros de la mano del Señor? ¿Con fuerza? Le abrazamos, le decimos, Señor, ayúdame. O sí. Entonces dijimos sobre edificados, habla de construcción, de edificar nuestra vida. Ahora, si nuestra vida comenzó en Cristo, debe continuar en Cristo. Tenemos que seguir viviendo en Cristo. Ahora, hay un versículo allí en 1 Corintios 3:12. Dice, y si sobre ese fundamento, sobre Cristo, alguno edificare, que dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Qué está diciendo ahí? Que nosotros podemos edificar oro, santidad, plata, pureza, integridad, nobleza. Busqué definiciones, dice que la plata, la nobleza, dice que es aquella persona que tiene el cuidado para no dañar a otro. ¿Cuánto tenemos que aprender, no es cierto? Dice que tenemos que tener el cuidado de no dañar al otro, no tener malas intenciones. Piedras preciosas son las acciones justas de los santos. ¿O qué edificamos? Madera, heno, hojarasca. Cosas que nos sirven, cosas que no tienen valor. Por eso también dice la palabra que tenemos que andar aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque la vida pasa rápido. La vida pasa rápido y lo sabemos cuando puede venir viento. Vieron que el clima, o sea, no, la naturaleza, como dice el pastor, nos enseña, porque ahora hay un sol terrible y quizás a la tarde tenemos una tormenta que uno dice, pero el pronóstico a mí no me decía, pero justamente porque el pronóstico es un pronóstico. Pero no sabemos cuándo pueden venir vientos, tormentas a nuestra vida. Y hay veces que nos pueden agarrar mal parados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada día de nuestra vida, echar raíces en el Señor. Ahora, ¿cómo echamos esa raíz profunda? La intimidad con Dios. ¿Cuál es la intimidad con el Señor? La oración. La oración es lo fundamental. La palabra. Leer la palabra en nuestra casa. Poder volver a ver la prédica. Tenemos tantas prédicas. Hay algo que no entendemos, podemos acercarnos a un hermano o a alguien que nos explique, que nos enseñe, que no entendemos eso que quiso decir. Entonces tenemos todo, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Habíamos visto que Pablo decía, poned la mira, tengan la predisposición de buscar las cosas. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque hay que ir, porque es una costumbre. No, venimos a la iglesia porque necesito, venimos a la iglesia porque quiero adorar a Dios, venimos a la iglesia porque quiero saludar a mi hermano, venimos a la iglesia porque necesito recibir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que me da vida. Es ese remedio que uno necesita. ¿Por qué? Porque muchas veces nos salimos del camino. ¿Y qué hace la palabra? Nos corrige. Amén. Dice entonces, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, dice, y sobreedificados en Él. Ya vimos, dice, confirmados en la fe. Ahora, ¿qué significa confirmado en la fe? Que estén firmes en la fe. Dice que estén establecidos, ¿sí? Dice que estén bien firmes, bien sujetos. Dice que tienen que estar firmes ¿en qué? En la sana doctrina, en la palabra. ¿Es importante la iglesia? ¿Es importante la sana doctrina? Tenemos que tener cuidado. Porque así como en aquel tiempo había gente que estaba engañando a la iglesia, que malinterpretaba la palabra, eso sigue estando hoy en día. Entonces tenemos que tener cuidado de fundamentar nuestra vida en Cristo conforme a la sana doctrina. ¿Sí? Dice que estar firmes en la fe es la formación de un carácter cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador y Señor, dice que nosotros nacemos de nuevo, nacemos en una nueva vida y comenzamos a vivir. Ahora en esa vida hay distintas etapas. ¿Por qué? Porque uno nace siendo bebé, después va creciendo, va adquiriendo conocimiento y va tomando también responsabilidades, ¿sí? Ese es el ciclo, digamos, de la vida. Es lo que también el Señor quiere de nosotros.
que nosotros vayamos creciendo y que por sobre todas las cosas tengamos un carácter cristiano. ¿Pero qué es el carácter cristiano? Es el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en nuestra vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, esas cosas que se tienen que manifestar en la vida del cristiano. Pero bueno, estamos creciendo, ¿sí? Pero ¿qué dice el verso 24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acá dice, han crucificado, muerte. Habíamos visto en Colosenses, haced morir. Entonces son cosas que no tienen que estar más en nuestra vida. Y si eso está en nuestra vida, algo pasa. Que tenemos que ir al médico. ¿Sí? ¿Para qué? Para recibir la corrección. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vieron que la palabra es clara? ¿Cómo nos enseña? Muchas veces nosotros no queremos enseñar o no queremos ver las cosas. Dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Muchas veces no queremos ver las cosas, pero tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque van a venir tormentas, porque van a venir tempestades. Amén. Dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como dice, habéis sido enseñados. Entonces, ¿dónde nosotros somos enseñados? ¿Dónde nosotros somos instruidos? ¿Dónde nosotros somos advertidos? ¿Dónde nosotros somos corregidos? ¿Dónde? En la iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde recibimos la sana doctrina? ¿Dónde recibimos la corrección? Ahora, ¿valoramos lo que tenemos? Yo, bueno, gracias al Señor ya tengo más de casi 30 años tengo en el Evangelio. Y he pasado por muchas situaciones. Pero hoy doy gracias a Dios por poder permanecer. ¿Y saben lo que le digo cada día al Señor? Ayúdame a permanecer. Que no me desvíe. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos seguros. Muchas veces tomamos decisiones alocadas y hacemos lo que nosotros creemos correcto, pero estamos haciendo mal. Y después siempre de todas las cosas vienen consecuencias. Sea bueno o sea malo, siempre van a venir consecuencias. Y hay un momento en la vida que uno no le puede echar la culpa al otro. Porque vieron que siempre está echarle la culpa al otro. No, porque, pero uno en la intimidad, uno cuando está solo, uno cuando reflexiona en su corazón, sabe que no hizo caso. Y por eso tenemos que pasar lo que tenemos que pasar. Dice el verso, dice, confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acciones de gracias. Una característica distintiva del cristiano, ¿cuál es? La gratitud. ¿Qué leímos en el pasaje de la ofrenda? Que ellos tenían acciones de gracias, que ellos estaban agradecidos, que ellos querían ofrendar. Ellos le suplicaron, le imploraron poder ofrendar. No, pero estaban bien económicamente. No, estaban pasando profunda tribulación, o sea, profunda pobreza, necesidad, presión, persecución, angustia. No estaban bien, pero que había gozo. ¿Qué es el gozo? Es tener puesta la esperanza en el Señor, de que las cosas van a cambiar. Y si no cambian, igual yo le voy a servir. Como dijo Ageo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, con todo yo me gozaré, dice el Dios de mi salvación. Muchas veces, si recibo, doy. Si me tratan bien, participo. Si no, no voy. Muchas veces hacemos las cosas a cambio. No. Tenemos que soportar, tenemos que permanecer. Tenemos que echar raíces en el Señor. Arraigados, dice, y sobreedificados en Él. Dice, cada día de nuestra vida
tenemos que recordar de dónde nos sacó el Señor y cómo Él está presente en nosotros todos los días de nuestra vida. Y ahí me acordaba ahí el pasaje en Mateo capítulo 28, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin, dice. Cristo está con nosotros en la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando el Señor nos rescata del mundo, cuando el Señor nos planta en Cristo, dice que nuestra vida es la casa del Espíritu Santo. Dice 1 Tesalonicenses, creo 5:23, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible. Tenemos que guardar todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, las emociones, los sentimientos, nuestro cuerpo también tenemos que cuidarlo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿qué participación tiene el Señor en mi vida? ¿Qué decisión, las decisiones que yo tomo, las tomo conforme a la palabra? ¿O tomo decisiones y después de que tomé la decisión, después que tengo el problema, digo, Señor, ayúdame? Ahí está la clave. Ahí está la clave, comprender de que nosotros somos como un árbol, por así decirlo, que ese árbol tiene que estar bien fundamentado en la palabra. Ese árbol, para que esté bien fundamentado, para que tenga hojas verdes y para que pueda dar sombra, para que pueda dar fruto, que tiene que recibir la nutrición. ¿De quién? De Cristo. ¿A través de qué? De la palabra, de la sana doctrina. ¿Para qué? Para que me vaya bien. Y yo pueda caminar con éxito, pueda esperar en el Señor. Muchas veces nosotros decimos, sí, recibimos a Cristo y se terminaron los problemas. No, quizá vamos a tener más problemas que los que teníamos antes. Pero ¿qué pasa? Tenemos la guía del Señor, tenemos la ayuda del Señor. Ahora, ¿qué hacemos? Y a modo de conclusión, viendo todo esto lo que nosotros vimos, acá en Colosenses, en el capítulo 1, en el verso 21 dice, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, para presentaros apartados, sin mancha, sin pecado e irreprensibles, aprobados por el Señor. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Dice, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Ahora esa palabra, si en verdad, no está poniendo a duda, está dando una afirmación. O sea que el cristiano que tuvo ese encuentro con el Señor, el cristiano que se conduce correctamente, el cristiano que está apartado del mundo, el cristiano que no practica el pecado, el cristiano que está aprobado delante del Señor, dice que está fundado y permanece firme, tiene raíces profundas. Quédate tranquilo, van a venir vientos, van a venir tormentas, pero no va a caer, porque la raíz es firme, no es una raíz superficial. Y bueno, y a modo de conclusión y para cerrar este mensaje, vieron que muchas veces los ejemplos prácticos nos enseñan, no nos aclaran todo lo que hemos visto. Y yo tengo un ejemplo, una enseñanza. Y bueno, algunos ya la han escuchado, pero bueno, uno cuenta, ¿no es cierto?, las experiencias que tiene. Y bueno, uno cuenta y muchas veces lo cuenta una y otra vez. ¿Por qué? Porque está buena la enseñanza. Resulta, vieron en la época de la pandemia, vieron que no había clases. Entonces estaban las clases virtuales. Ahí todos nos teníamos que reunir en la pantalla y bueno, y cada uno estaba en su casa, estábamos aislados. Y había que hacer un germinador. Bueno, Lorenzo estaba en jardín en ese tiempo y había que hacer un germinador. ¿Vieron el germinador? En un frasquito de vidrio le poníamos arena o algodón, después esa arena o ese algodón la envolvíamos en un papel y entre el papel y el frasco de vidrio
poníamos semilla. Bueno, hay que hacerlo. Bueno, entonces, fuimos acá a la forrajería, ¿no es cierto? Y tenía una bolsa de maíz, agarró un puñado, sí, tomá, dice, te lo regalo. Bueno, entonces armamos el germinador, ¿no es cierto? Pusimos la semillita y le íbamos echando agua, un poquito de agua todos los días, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esa semilla crezca. Y bueno, después estaban las clases virtuales y los otros compañeros presentaban, sí, ya un árbol crecido, el árbol otro. Y miraba el germinador y estaba la semilla ahí. No, lo que pasa es que la semilla, ¿viste? La bolsa que sacó, quizá la semilla ya no sirve más. Bueno. Otra reunión virtual y ya crecía la planta, qué lindo, te felicito. Y la planta no crecía, la semilla estaba ahí. Bueno, llegó un momento que salió un brotecito. Brotó, qué lindo. Entonces estaba la semilla habrá estado a la mitad de altura del frasco, un poquito más arriba. Largó un brotecito, qué lindo. Y creció, Lorenzo, tu semillita, sí, creció la semilla. Empezó a subir, qué bueno. De un día para el otro la semilla pegó el brote, pegó la vuelta para abajo. Y crecía, pero se iba para abajo. Pero mirá, y después te juntaban en las reuniones virtuales y los otros tenían un árbol crecido, ya no sé, por poco con flores y todo. Y esto se iba para abajo la semilla. Capaz que va a haber que dar vuelta a la semilla. Sí, bueno, sí, pero yo digo, donde le meta la mano para dar vuelta a la semilla, se va a romper el brote y no va a tener nada, ¿viste? Y se iba para abajo la semilla. Bueno, el brote llegó a la raíz, al piso del frasco, dio un poquito la vuelta, ¿y saben qué pasó? Cuando llegó bien abajo, largó otro brotecito al costado. De donde había salido el primer brote que salió para arriba y se fue para abajo, salió un brotecito para arriba y creció y creció. Y después creció una planta de maíz y obtuvimos creo que dos marlos, dos choclos, digamos. Después hicimos una sopa y comimos el choclo. Y yo decía, ¿cómo nos enseña la naturaleza? ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo primero que hizo esa semilla? Yo veía esa semilla, yo veía es la situación de un cristiano. Porque esa semilla que estaba en una bolsa fue tomada. Y esa semilla fue plantada en un lugar donde recibió el alimento, recibió el agua. Pero ¿qué queríamos nosotros? Que crezca, que salga, que se vea lindo. Pero no, ¿qué hizo la semilla? Echó raíz. ¿Y hasta dónde se fue? Hasta lo más que pudo, bien abajo. Si hubiese sido una botella, no sé, de alta, quizás todavía estaría echando raíz y no hubiese tenido el brote. Pero ¿qué es lo que me enseñó esa experiencia? Que tenemos que echar raíces. Y la planta creció y dio sus frutos. Pero es importante echar raíces. La naturaleza nos enseña. Ahora qué bueno que nosotros podamos tomar todas esas experiencias, esos ejemplos, ¿para qué? Para aplicarlo a nuestra vida. Porque muchas veces nosotros somos apurados y queremos tener las cosas ya, ahora. Y no es así. El Señor lo que pide es que nosotros tengamos tiempo con Él. El Señor lo que pide es que tengamos intimidad con Él. Si bien el Señor nos llamó para servirle, pero lo primero que Él quiere es que nosotros le conozcamos. Lo primero que Él quiere es que nosotros conozcamos a Él, que tengamos experiencia con Él. ¿Para qué? Para que hagamos mejor el trabajo. Cuando uno tiene que vender un producto y lo conoce, va a hablar con total tranquilidad. Esto es bueno, esto te conviene, llévalo porque es bueno. Lo mismo tenemos que decir, mirá, Cristo te conviene. ¿Por qué? Porque el Señor te cambia. ¿Por qué? Porque el Señor te transforma. ¿Por qué? Porque el Señor te va a dar vida, vas a ver que las cosas van a cambiar. Quizás va a estar pasando problemas, dificultades, pero vas a tener gozo, vas a tener esperanza. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es la verdadera vida del creyente. Muchas veces nosotros estamos preocupados por lo que se ve, por servir, por hacer esto, por hacer aquello, por hacer lo otro. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, esté bien. Fuimos llamados para servir, pero primero lo primero.
Primero donde tenemos que echar raíces, como dice Pablo, arraigados. ¿En quién? En Cristo. ¿Para qué? Para cuando venga la tormenta, para cuando venga el viento, el árbol no se caiga. Esté firme. ¿Por qué? Porque está en la roca. Amén. Yo le pido que usted se ponga de pie y que pueda reflexionar en esta palabra. Vieron que, bueno, ya es el cuarto domingo del año, por así decirlo. Y uno muchas veces se pone desafíos, se pone metas, cosas que quiere alcanzar. Pero qué bueno que en este comienzo de año nosotros podamos recapacitar y podamos trazarnos una vida de intimidad con el Señor, conocerle, recibirle a Cristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Quizás aquí hay alguien que no recibió a Cristo como su Salvador y como su Señor. Bueno, esta es la oportunidad de hacerlo. Pero que ustedes puedan recapacitar y puedan pedirle al Señor que los ilumine, que los guíe, porque el Señor lo va a hacer. Porque el Señor quiere hacerlo. Porque el Señor sepa que me ama y le ama a usted también. Sepa que el Señor pagó a precio de sangre por su vida. Sepa que el Señor dice que nosotros somos el templo, somos su casa. Ahora, ¿a usted le gusta vivir en una linda casa? A mí me gusta vivir en una linda casa, ordenada, limpia. Bueno, el Señor quiere que nuestra casa esté ordenada y esté limpia. Y que en Él tomemos la fuerza que necesitamos cada día para vivir. Muchas gracias, Señor. Quiero darte, Dios mío, por esta mañana. Gracias, Padre eterno, por esta tu palabra que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por cuán gran amor con el cual tú nos has amado, Señor. Gracias, Padre eterno, quiero darte, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, quiero darte, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Pero, Señor, en esta mañana yo quiero pedirte, Dios mío, que tú nos ayudes, Señor. Tú nos ayudes, Padre eterno, a que podamos arraigarnos a ti, Señor. Que podamos arraigarnos a Cristo, Señor. Que nuestras vidas, Señor, pueda tener raíces. Que nuestras vidas, Señor, pueda tener convicciones profundas, Señor. Que tú te puedas manifestar a través de nuestra vida, Señor. Y que realmente podamos vivir, Señor, cada día contigo. Sabemos que esa vida nueva, que esa vida eterna que tú nos prometiste, Señor, comienza desde el momento que te recibimos a ti como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Pero, Padre eterno, yo te pido, Dios mío, que ahora tú nos des la fuerza, tú nos des la gracia, Señor, para poder vivir conforme a lo que dice tu palabra. Muchas gracias quiero darte, Señor.